¿Qué tal? Soy Alberto Fierro, el cónsul general de México en Boston, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes para esta conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia de México, que estamos organizando conjuntamente el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispanas en los Estados Unidos del Instituto Cervantes en Harvard y el Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Boston. Fue hace meses, yo creo que antes del año, todavía en el año 2020, que en una conversación con Marta Mateo y Benjamín Juárez, los directores de estas dos instituciones que he mencionado, hablamos de por qué no tratábamos de organizar un evento conjunto para esta tan importante ceremonia o conmemoración de nuestro bicentenario. Y empezamos a pensar en quienes, con la idea de tener un ejercicio de reflexión académica, donde hubiera representantes de México, Estados Unidos y España, y también dar a conocer algunas joyas bibliográficas que sabemos existen en la Biblioteca Carter Brown en Providence. Y gracias a ello logramos armar este estupendo panel del que Marta Mateo nos platicará. Estoy seguro que tendrán una fantástica tarde escuchando las muy importantes reflexiones y revisiones sobre la independencia de México. Muchas gracias por acompañarnos. Marta. Muchísimas gracias, señor Cónsul General de México en Boston. Estamos muy felices en el observatorio que el Consulado y el Centro de Estudios Mexicanos de UNAM en Boston hayan contado con el observatorio para conmemorar este evento tan importante en la historia de México, en la historia de España. Y estamos muy felices además de comenzar este curso académico con este evento tan relevante. Quiero agradecer también a Benjamín Juárez que se haya prestado a moderar el coloquio que tendrá lugar después de las intervenciones de nuestros invitados. Es la persona idónea para moderarlo, puesto que no solo es actualmente el director del Centro de Estudios Mexicanos en la UNAM de Boston, sino que es un gran historiador, es también miembro de la Academia Mexicana de la Historia, un psicólogo, experto en música antigua, recuperador de música mexicana y hispana antigua, y era la persona, como digo, idónea para moderar el coloquio. Sin más, paso ya a dar la palabra a nuestros tres invitados, pero también, perdón, se me olvidaba, quería agradecer, antes de darles la palabra, la ayuda inestimable que nos prestó en su momento la profesora Tamar Herzog de Harvard University, la catedrática de Asuntos de Latinoamérica, es Monroe Gutman Professor y gran experta en historia de España, de Portugal y de Hispanoamérica, y cuya ayuda intelectual fue, como digo, valiosísima para nosotros cuando estuvimos diseñando y para contar con estos magníficos invitados que tenemos ahora. Así que doy la palabra al primero de nuestros invitados. Van a hacer una presentación cada uno de en torno a 10 minutos de sus temas y luego habrá, como digo, un coloquio que moderará Benjamín Juárez, primero entre ellos y luego con todos ustedes. Así que como presento a nuestro primer invitado, José Montelongo, que es curator o curador de libros latinoamericanos en la biblioteca John Carter Brown de la Universidad de Brown, aquí al lado, muy cerca en Providence, Rhode Island. Cuenta con un grado de maestría en periodismo por la Universidad de British Columbia y también es doctor en lengua y literatura española por la Universidad de Washington en St. Louis. En sus casi 25 años de vida profesional ha ejercido como periodista en México y ha sido también investigador y docente en diversas instituciones académicas de los Estados Unidos. Ha sido, por ejemplo, profesor de español durante casi 10 años, pero también es ensayista, traductor, autor literario, tiene alguna novela, libros infantiles, pero sobre todo hoy nos interesa más su faceta en relación bibliófila. Pues durante casi 6 años trabajó en la colección latinoamericana Benson de la Universidad de Texas en Austin, primero como bibliógrafo de materiales mexicanos y después encabezando el área
de colecciones especiales. Desde 2019 ocupa su posición actual en Brown, así que se encuentra en una posición privilegiada para acercarnos a los magníficos fondos bibliográficos latinoamericanos y españoles que guarda la John Carter Brown Library y explicarnos cómo nos ayudan a entender los cimientos del proceso de independencia de México. Así que muchísimas gracias, José. Tienes la palabra. Gracias, Marta. También gracias a Alberto y a Benjamín por la invitación. Es un honor para mí compartir con Manuel y con Tomás este foro. Y ha dicho bien Marta, en el sentido de que yo voy a hablar de los cimientos. Me voy a remontar un poco atrás en el tiempo porque la biblioteca John Carter Brown en la que trabajo se especializa en libros del periodo virreinal y colonial. Digo colonial también porque tenemos libros desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente, todas las Américas, más o menos desde los viajes de Colón hasta el periodo de las independencias. Y lo que yo voy a hacer va a ser primero poner mi cronómetro porque si no hablo y hablo y hablo, pero también poner un par de libros sobre la mesa para estimular la discusión y para ilustrar una característica muy particular del patriotismo temprano de los criollos. Me viene como anillo al dedo que en el Instituto Cervantes hayan elegido esta imagen del Arco del Triunfo por donde pasó Agustín de Iturbide con el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, porque yo voy a pedirles que imaginen algo semejante, pero hacia atrás en el tiempo. Quiero que por favor... Quiero que por favor se imaginen un Arco del Triunfo en el año 1680, es decir, en el apogeo del barroco. Cuando digo apogeo del barroco, sería normal que viniera a nuestra mente uno de esos altares barrocos de las iglesias coloniales de México. Y esto sería apropiado precisamente porque el Arco del Triunfo en aquella época sería parecido a uno de estos altares barrocos, es decir, un arco lleno de color y cuajado de simbolismo. El arco al que me quiero referir en particular fue erigido para la entrada del del virrey Marqués de la Laguna. Y les pido a los que conozcan la Ciudad de México que lo imaginen a la entrada de la Plaza de Santo Domingo, a espaldas de la catedral. Se trata de monumentos artísticos perecederos que se construían en madera y se pintaban y se adornaban, pero después se deshacían y no quedaba nada de ellos, excepto, y esto es lo que voy a mostrarles ahora mismo, algunas descripciones normalmente encargadas al encargado de diseñar, es decir, conceptualizar y describir el Arco del Triunfo. En este caso voy a compartir, es botón equivocado, ahora sí, mi cámara. Quiero compartir con ustedes este libro de don Carlos de Sigüenza y Góngora, astrónomo, historiador, matemático, poeta. Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe. Y bueno, tiene su tradicional caballo alado, que está también en otras de sus publicaciones. Y ahora quiero detenerme brevemente en uno de los preludios. Este libro tiene 3 preludios muy interesantes, con cierta dificultad para la lectura,
Por lo menos una vez en el texto, él recuerda su parentesco con don Luis de Góngora y Argote y la escritura de esta época hay que acostumbrarse. Pero escuchen ustedes esto, llego al núcleo de lo que quiero decirles respecto a este primer libro. Dice don Carlos Sigüenza y Góngora: animóse esta hermosísima máquina de colores con el ardiente espíritu de los emperadores mexicanos, desde Acamapichtli hasta Cuauhtémoc. Lo común ha sido hermosear los arcos con mitológicas ideas de mentirosas fábulas. Pero si el objetivo es proponer ejemplos para la imitación, es decir, ejemplos para el buen gobierno del virrey, si el objetivo es proponer ejemplos para la imitación, sería agraviar a la patria, mendigar extranjeros héroes. Es decir, que no va don Carlos a proponernos mitologías grecorromanas, sino la fortaleza de uno de los emperadores aztecas, el tino para legislar de otro de los emperadores aztecas, la constancia para acrecentar su reino de otro de los emperadores aztecas. Empezando, curiosamente, por Huitzilopochtli, no en su faceta de divinidad, sino como el líder mítico que llevó a los aztecas desde el norte hasta el Valle de Anáhuac. Y ahora, me explicaré en un segundo por qué traigo estos libros a colación. Ahora quiero pedirles otro salto, justamente 100 años al frente. Es decir, a 1780. Voy a mover mi cámara un segundo. Quiero que se imaginen ustedes ahora en Italia, donde junto con otros jesuitas exiliados, el historiador veracruzano Francisco Javier Clavijero publica esta Storia Antica del México. Los libros italianos que tenemos en la biblioteca son de una hermosísima factura por la composición de la página y también por algunos grabados maravillosos de los cuales voy a mostrarles. No solamente Clavijero nos habla de la historia política de los mexicas, sino también de su antropología, de juegos como esto de los voladores de Papantla, algunos otros festejos y también, y esta es mi favorita, están estas mujeres preparando tortillas y en el texto, junto con la lengua toscana, porque el libro no está precisamente en italiano, sino en toscano, tenemos palabras como metate y como comal, donde se cuecen las tortillas. El metate para moler el maíz y el comal para cocer las tortillas. Quiero señalar brevemente que al inicio del libro se encuentra una noticia de las fuentes históricas que utiliza Clavijero. Y va siglo por siglo, historiadores del siglo XVI, historiadores del XVII, del XVIII, noticia y examen de las fuentes. Basta leer esta noticia, 5 o 6 paginitas, para primero tener ganas de leer el libro completo, la historia completa de Clavijero, y segundo, para darnos cuenta de que estamos ante dos mundos completamente distintos. Es como si hubiéramos saltado no solamente del siglo XVII al XVIII, sino de un planeta a otro planeta, porque Clavijero habla de alguna manera en nuestra misma lengua. Es un pensador ya
de este lado de la ilustración, de este lado de la modernidad. Y sin embargo, a pesar de esta diferencia tan grande en su tratamiento de las fuentes, en su examen de la historia, en su exposición y en su lenguaje, a pesar de todas esas diferencias, comparten el sentimiento nacionalista que David Brading, perdón, regreso mi cámara a, no aquí, sino aquí. Comparten Sigüenza y Góngora y Clavijero el sentimiento nacionalista que David Brading, el historiador británico, llamó patriotismo criollo, que no era ni separatismo ni independentismo en la época de Sigüenza y Góngora y de Clavijero, sino el germen y el crecimiento de la identificación de los criollos con su tierra natal, incluyendo el interés por las antigüedades mexicanas. Subrayamos este interés que David Brading llamó neoaztequismo, y la idea de una continuidad, y esto quizás es lo principal, y con esto concluyo casi mis 10 minutos, la idea de una continuidad entre la nación indígena y el México que habitaron Sigüenza y Góngora y Francisco Javier Clavijero. Suena mi alarma en este preciso instante. Déjenme ver si soy capaz de apagarla. No importa, apagaré el teléfono. Y con esto concluyo mi intervención y después seguiremos platicando. Tengo sobre la mesa también la Constitución de Cádiz y un par de libros relacionados con Miguel Hidalgo, por si tenemos tiempo y por si es pertinente según cómo se vaya desarrollando la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, José. Qué lujo poder ver estos documentos en directo. Y estoy seguro de que muchos de los asistentes y nosotros estaremos encantados de ver la Constitución de Cádiz y los libros de Hidalgo también. Muchas gracias y luego comentaremos más cosas de tu intervención. Ha sido una buena entrada, entonces paso a presentar a nuestro segundo conferenciante y es un honor poder presentar a Manuel Chust, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I en Castellón, en España, y gran experto en el periodo de las independencias americanas, muy especialmente en México. En su universidad, en la Jaume I, dirige 2 másteres con el título de Historia del Mundo Hispano, las independencias iberoamericanas, y el máster de Historia Militar de las Guerras Contemporáneas. Ha publicado cientos de artículos y capítulos de libros sobre estos temas, numerosos libros, que voy a mencionar solo 3 o 4 para que vean la relevancia de su investigación con el evento de hoy. Por ejemplo, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, de 1999, La tribuna revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios, publicado en 2014, y en coautoría mencionaré estos dos, uno de 2009, Las independencias en América, y otro muy reciente de 2019, entre otros muchos, por supuesto, Tras la guerra, la tempestad, reformismo borbónico, liberalismo docianista y federalismo revolucionario en México. Manuel Chust ha sido presidente de la Asociación de Historiadores Europeos de América Latina y es miembro, como Benjamín Juárez, es miembro correspondiente internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Así que es un privilegio contar con tu presencia hoy aquí, Manuel. Muchísimas gracias, tienes la palabra. El privilegio es mío. Buenas tardes, ya buenas noches en España. Muchísimas gracias por la invitación al Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard, al Consulado de México en Boston y al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Y por cierto, felicidades a la UNAM porque ayer cumplía 111 años. Y por supuesto, muchísimas gracias a Alberto Fierro, a Marta Mateo, a mi colega académico Benjamín Juárez, que me contactó hace ya algunas semanas. Y es un placer, como estaba diciendo José, estar aquí
con dos grandes colegas, amigos como José Montelongo y Tomás Pérez Pejo. Y además es casi esto ya es un salto mortal. Decía que estamos ante uno de los temas más importantes de la primera mitad del siglo XIX, y diría de la historia contemporánea universal. Otra cosa es que la historia contemporánea universal no lo refleje como tal, y me refiero a los procesos revolucionarios de independencia de la América, de Iberoamérica, y especialmente al lugar central que tanto en la década de los 10 como en los años 20 ocupó Nueva España, evidentemente contenida con toda Centroamérica más Panamá. Yo voy a centrarme en dos puntos, dentro de un contexto muy determinado, como fue la importancia del liberalismo gaditano, tanto en la década de los 10 como su continuidad en la década de los 20, especialmente en un bienio que yo creo que debe ser considerado como fundamental, y es la de 1820-21, tanto a niveles españoles como a niveles americanos, como a niveles de todo el contexto revolucionario que se va a gestar en el mundo hispano y sobre todo también en el mundo mediterráneo. Es decir, frente a un contexto revolucionario obvio, conocido, marcadamente atlántico a finales de la segunda mitad del siglo XVIII, con las independencias de Estados Unidos y la Revolución Francesa, en esta década primera, pero en la década de los años 20, lo que está marcando, me parece, tanto la relación Europa con América, son la serie de revoluciones liberales que con mucho empuje eclosionaron en 1820 en España y tuvieron una serie de sismos, no de mímesis, sino de una serie de sismos, tanto en las costas mediterráneas, en la parte mediterránea, como en las americanas. En primer lugar, hubo más bien una evolución que se puede sintetizar en breves minutos de la historiografía. Y me voy a mover en tres ejes, tanto en la historiografía gestada en Estados Unidos, como la española, como la mexicana, por los tres ejes que están convocando evidentemente este conversatorio. 1955. Nettie Lee Benson, justamente como estaba planteando José, desde Austin, desde la Universidad de Texas, aunque publicado por la UNAM y el Colegio de México, publica su Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano. Nettie Lee Benson lo que estaba planteando en 1955, en una coyuntura, no nos podemos parar en ella, muy determinada, en una coyuntura obviamente de Guerra Fría y un largo etcétera, lo que planteaba es que había mucha importancia, tenía mucha importancia para explicar el federalismo, es decir, la consumación de la independencia y la creación del Estado nacional mexicano en su vertiente federal en el 24, los diputados novohispanos y en general americanos en las Cortes de Cádiz y de Madrid del 10, 13, 14, y los diputados novohispanos en el 20, 21, 22 en las Cortes de Madrid. Y, evidentemente, cómo habían contribuido a la Constitución, a la elaboración de la Constitución del 12 y especialísimamente a la participación en los debates y luego las aprobaciones de los artículos constitucionales de los ayuntamientos y, sobre todo, de las diputaciones provinciales. Ahí se gestó Nettie Lee Benson, toda su tesis es conocida, el origen del federalismo mexicano era ese reingambre de las diputaciones provinciales, que por otra parte fueron la base de los artículos constitucionales de todo el proyecto, que también es conocido, que presentó Ramos de Arizpe con su proyecto de las provincias orientales de Nueva España. Dos, la historiografía española de ese momento, los años 50, en pleno franquismo. He hecho un repaso sobre los manuales de bachiller, en este caso del franquismo, y reproducía lo que estaba planteando en esos momentos a niveles también universitarios. La Constitución del 12 era una constitución afrancesada, una constitución, una copia del 1791 y además una constitución gestada por la masonería. Y evidentemente América no eran colonias, sino dominios, y por supuesto no se podía hablar de independencia y emancipación. Y está dentro de un congreso muy interesante que se convoca en 1949 en Madrid y que reúne a las academias americanas más las españolas y gestan este planteamiento. Y en tercer lugar, la historiografía mexicana.
en esos años 50 y 60, cuyo foco obviamente y lógicamente estaba especialmente en los años 10. 40 años después, y esa es la segunda parte de este recorrido breve historiográfico, la UNAM y el Colegio de México en 1995 vuelven a reeditar el libro de Nettie Benson, al cual ni la historiografía mexicana, por supuesto española, pero en parte tampoco la de Estados Unidos, habían hecho excesivamente caso cuando salió en el 55. La UNAM y el Colegio de México reeditan en el 95 como homenaje, había fallecido 2 años antes Nettie Benson, el mismo libro. Y sin embargo es una explosión. A partir de aquí, del 95, todo este planteamiento de 40 años de la tesis de Nettie Benson es asumida, es una coyuntura historiográfica, política, ideológica totalmente diferente a de los 90, es asumida y entonces se enfrenta y es una continuación de no verlo como un alter ego el liberalismo doceñista, sino como una dialéctica entre insurgencia y liberalismo doceñista para explicar no solamente la insurgencia y el momento de los años 10, sino para explicar la consumación de la independencia y para explicar la fundamentación del Estado-nación mexicano. 2. La historiografía española. Claro, en los años 90 ya es otro contexto. Ya es totalmente otro contexto. Están los libros famosos y fantásticos, especialmente de don Miguel Artola, en donde ha estudiado la cuestión del 12, las Cortes de Cádiz y un largo etcétera, y da un tinto liberal, mucho más tinto liberal a esa España de la primera mitad del siglo XIX, solamente con una cosa: se olvidaron de América. Prácticamente buena parte de la importancia de América y de esa constitución en América y de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz y en los años 20. O sea que la verdad es que después se va a retomar finales de los 90 y ahora es un tema obviamente asumido. Y para México, bueno, para México es la llegada de un discípulo o de los textos de un discípulo de Nettie Benson, como es Jaime Rodríguez, por otra vertiente de Brian Hammett, pero también de los textos de Virginia Guedea, de Juan Ortiz, de José Antonio Serrano, de Mariana Terán y de otros muchos que confluyen en asumir que no necesariamente hubo, al menos históricamente, una vía de insurgencia, sino que confluyeron distintas vías políticas en los años 10 y que se plasmaron de una forma determinada en los años 20. Termino porque creo que me quedan 1 o 2 minutos más o menos. No he podido cronometrarme tanto como José. ¿Cuál es la realidad de 2021? Historiográficamente me refiero. Pues es una realidad historiográficamente muy rica, muy rica. Y no de un peso historiográfico mexicano y mexicanista, sino también a niveles, también podemos decir, latinoamericanos y latinoamericanistas. Me refiero respecto a las independencias. No puedo explicar exactamente por qué. Pero en esa realidad historiográfica tan rica y tan fundamentada, adquiere un protagonismo central, y con esto voy a terminar, el sexenio del 2021. Porque para explicar el Plan de Iguala, y evidentemente para explicar los tratados de Córdoba y para explicar la consumación de la independencia de México, se tiene que necesariamente recurrir no solamente a la vía insurgente, vía política y armada, heredera y continuadora de los años 10, sino también a toda la propuesta de algunos de los mismos diputados que estaban en las Cortes de Cádiz y de Madrid de la década anterior y que vuelven a estar en el 2021, 22 como Ramos de Arizpe, y entra toda una nueva clase y de qué envergadura en esas Cortes de Madrid para abogar porque se aplique directamente la cuestión del 12 en una nueva España que ya empieza a tener otros rumbos. Claro, y está Michelena, está Fagoaga, estuvo Lucas Alamán y un largo etcétera, más algunos de los diputados de los años 10. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias. Y creo que queda claro que luego nos tendrá que enseñar José la Constitución de 1812, porque si no, ya que la tenemos ahí tan a mano. Bueno, pues paso entonces a presentar a nuestro tercer invitado, Tomás Pérez Bejo, cuya introducción había comenzado. Como les decía, es un historiador español, prestigiosísimo, gran experto en el relato de nación, en las relaciones España-México,
y es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, pero actualmente trabaja como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ha sido profesor invitado en el CSIC en España, en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Francia, Universidad de Lyon, etc. Un gran número de instituciones académicas prestigiosas. Y sus aportaciones más relevantes en la investigación se enmarcan en tres grandes áreas temáticas, dos de conocimiento histórico, que son los procesos de construcción nacional de Iberoamérica en los siglos XIX y XX y las relaciones México-España en estos mismos siglos, y una línea más de corte metodológico como es los usos políticos de las imágenes. Entre sus numerosísimas publicaciones mencionaré también solo 3 o 4, como por ejemplo Nación, Identidad Nacional y otros mitos nacionalistas, libro publicado en 1999, España en el debate público mexicano de 1836 a 1867, Aportaciones para una historia de la nación de 2008, o por ejemplo Elegía criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericana de 2010, y el más reciente en 2020, Repúblicas urbanas en una monarquía imperial, ese es de 2019. Por sus grandes contribuciones al conocimiento y de la historia reciente de España y de México, el profesor Perentejo fue condecorado tanto por el Estado español como por el Estado mexicano, y así recibió en 2012 la Orden de Isabel la Católica de España y en 2018 la Orden Mexicana del Águila Azteca del Estado mexicano. Así que muchísimas gracias, Tomás, por haber aceptado nuestra invitación, y tienes ahora tú la palabra. Muchas gracias, Marta. La verdad es que para mí estar aquí esta tarde-noche, porque estoy de este lado del Atlántico, estoy del lado oriental del Atlántico, es un auténtico placer y además la verdad es que es uno de esos días en los cuales, después de ver la intervención de José y de Manuel, lo que me apetece es preguntarles cosas más que ponerme a hablar yo, ¿no? Pero como bueno, se supone que me han invitado para que hable, pues no me queda más remedio. Dicho esto, la verdad es que además de estar con Manuel y con José aquí, me resulta particularmente gratificante que la invitación provenga de tres instituciones que por motivos distintos me siento, como digo, particularmente honrado, ¿no? Es decir, por un lado el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard, por otro lado la representación de México en Boston, el Consulado General, y por otro lado la UNAM, que bueno, todos los que trabajamos en México, pues la UNAM simplemente es la UNAM, ¿no? No hay mucho más que decir respecto a ella. Y como les decía, voy a hablar de algo que la verdad es que me interesa menos que lo que han contado José y Manuel, pero bueno, voy a hablar de ello. Voy a hablar de un asunto, además, en principio bastante extraño, ¿no? Casi podríamos hablar de una especie de extravagancia mexicana. ¿A qué me refiero con eso de extravagancia mexicana? Y es que la conmemoración del bicentenario de la independencia de 1821 ha vuelto a poner sobre la mesa el complicado asunto de un país con dos conmemoraciones de la independencia, en 1810 y en 1821, lo que resulta ya bastante raro. Resulta ya bastante raro que un país tenga dos fechas de conmemoración de la independencia. Pero además, que la primera fecha, que sin duda es la más importante, es decir, la auténtica celebración del bicentenario, lo mismo que la del centenario, fue la de 1910 y la de 2010, no la de 1921 y 2021. Esa fecha, que es la más importante, rememora un hecho en la que no se declaró independencia alguna. Uno de los gritos de movilización utilizados en Dolores fue el debido a Fernando VII, que, como pueden suponer, como declaración de independencia, pues será una declaración de independencia, pero no deja de resultar bastante rara y extraña. Mientras que la segunda, que fue la que realmente declaró la independencia, es cierto que no declaró la independencia de la nación mexicana, declaró la independencia del Imperio Mexicano, lo cual es una cosa un poco distinta, pero fue la que realmente declaró la independencia. Tiene un lugar claramente marginal en la memoria colectiva de los mexicanos, con su protagonista, Iturbide,
convertido en un personaje oscuro, más cercano a la condición de traidor que de padre de la patria. Y creo que no exagero nada si digo que está más cercano a esa condición de traidor. El héroe de la independencia es Hidalgo, no Iturbide. Como muestra de... podemos ver todos los ejemplos que ustedes quieran, es decir, no hay ningún estado dedicado a Iturbide, y el monumento de la independencia, el protagonista del monumento de la independencia que se inaugura en 1910 en el Paseo de Reforma de la Ciudad de México, es Hidalgo. La estatua de Hidalgo, a mayor tamaño que las otras, es el eje del monumento, mientras que la presencia de Iturbide queda reducida a una pequeña inscripción con su nombre en lo alto del fuste de la columna del monumento, que bueno, aquellos que sabemos que está ahí podemos localizarlo, pero aquel que no lo sepa es incapaz de leerlo. Y bueno, quiero recordar otra cosa: a diferencia del resto de los padres de la independencia mexicana, sus huesos no están en el Monumento de la Independencia, sino que están en la Catedral de México. Es decir, o sea que es un individuo absolutamente marginal. Una exaltación de 1810, junto con la paralela microvaloración de 1921, que no tiene que ver con la historia, sino con la memoria y con los usos de la memoria por parte del poder político. Y esto quiero explicarlo un poco, espero no pasarme demasiado de tiempo. La construcción de una memoria compartida sobre los hechos que habían llevado al nacimiento de un nuevo Estado-nación mexicano resultó compleja y lleno de matices. La historia de lo ocurrido entre 1810, un grito de Dolores, y 1821, acta de la independencia del Imperio Mexicano, se imaginó y narró desde casi el principio como la guerra de independencia que había puesto fin al dominio español sobre México y la revolución que había hecho lo mismo con el antiguo régimen. A nadie se le ocultaba, sin embargo, con muchos de los protagonistas todavía vivos, el componente de guerra civil que había tenido. Como escribía todavía en 1849 un antiguo insurgente, José María Tornel, Tornel escribía, dice: la revolución de 1810 siguió el rumbo de las guerras civiles. La adoptaron unos y la contrariaron otros. Y si el gobierno virreinal no hubiera contado con el apoyo de los naturales, hubiera caído. Fin de la cita. Es decir, para Tornel no había ninguna duda que había habido una guerra civil y que simplemente el gobierno virreinal se había mantenido porque una parte de la población de la Nueva España había tomado partido a favor de su defensa. Tornel sabía, como la mayoría de sus contemporáneos, que lo ocurrido no había sido una guerra de mexicanos contra españoles, sino de novohispanos contra novohispanos. La mayoría de los combatientes, tanto del lado insurgente como del lado realista, y tanto los oficiales como los soldados, habían nacido en el territorio de lo que después sería México y no de lo que después sería España. Una guerra civil en la que, para complicar todavía más las cosas, resultaba difícil determinar cuál había sido el campo de la revolución y cuál de la reacción, y remito un poco a lo que acaba de decir Chus hace un momento. Los ejércitos realistas habían defendido alternativamente la revolución durante la vigencia de la Constitución de Cádiz y la reacción después de la restauración absolutista de Fernando VII. Y el liberalismo de muchos de los líderes insurgentes y muchos de los principales líderes insurgentes, a pesar de lo que nos contó la historiografía decimonónica, es como poco discutible, ¿no? Es decir, o sea, como poco discutible, y me parece que ni siquiera discutible. Nada tampoco excepcional, es decir, estas son las habituales dificultades que tiene cualquier sociedad para construir una memoria compartida después de no importa qué guerra civil. Dificultades que tienen que ver con lo siguiente: los vencedores de una guerra civil buscan erigirse en albaceas de la memoria del conjunto de la comunidad política, pero lo son necesariamente de solo una parte de esa sociedad, y tienen que enfrentarse con las memorias personales y familiares de los individuos que participaron en la guerra. Pongo un ejemplo y yo creo que queda de forma bastante clara. En la memoria por el Estado construido, por el Estado nacido de la Guerra Civil Novohispana, Hidalgo era el iniciador del proceso que había permitido a la nación mexicana recuperar su libertad, e Iturbide era su consumidor. Eso es la memoria oficial. Sin embargo, en las memorias personales de muchos mexicanos de las primeras décadas del siglo XIX, el héroe de Dolores, Hidalgo, era el responsable de las matanzas y destrucciones que habían acompañado el paso de sus ejércitos por el Bajío. Y a su vez, el héroe de Iguala, es decir, Iturbide,
era el militar realista cuyas tropas habían diezmado. Cuando digo diezmado, habían diezmado en el sentido literal de fusilar a una 10ª parte de la población masculina, muchas de las poblaciones de ese mismo territorio del Valle. Por lo tanto, eran dos memorias difícilmente compatibles. ¿Cómo se resuelven estos conflictos en toda guerra civil? Se resuelven en general por una especie de genocidio de memorias, en la cual hay una memoria que acaba imponiéndose sobre las demás y construyendo un relato canónico sobre lo que había ocurrido. Que en este caso lo que hace es que la guerra civil deja de ser una guerra civil, una guerra entre hermanos, lo cual siempre es negativo en el imaginario colectivo, para convertirse o bien una guerra contra otros, guerra de independencia, o bien en una revolución en la cual lo que ocurre es que la gran mayoría partidaria del progreso arroja al basurero de la historia a caducas minorías aferradas a la defensa de sus privilegios. Esto, digamos que es el esquema general en que hay que situar este complejo problema de cómo situar la memoria sobre unos y otros. El problema se complica, y con esto quiero acabar porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, es decir, o sea, pensé que iba a controlar más mi tiempo, pero me enrollo hablando y no llego. El problema se complica porque además es una guerra civil extraña, porque los vencedores habían sido mucho más los partidarios de los realistas que los partidarios de la insurgencia. Es decir, los ganadores de Iguala en realidad eran los enemigos de ese proceso que la historiografía liberal estaba narrando como una guerra de una liberación nacional. Esto ya sé que puede sonar un poco provocador, pero voy a explicarlo en 3 palabras y ya con esto termino. Si de manera general los vencedores de cualquier guerra de independencia o revolución lo que hacen es monopolizar el ejercicio del poder político en la nueva sociedad, si uno mira el México de las primeras décadas del siglo XIX, lo que se encuentra es que los oficiales del antiguo ejército realista no solo fueron excluidos del poder político, sino que en gran parte monopolizaron el poder político durante las primeras décadas de vida independiente. Llegando incluso a la máxima jefatura del Estado. Es decir, y ahí les puedo enumerar una lista que yo creo que todo mexicano que conozca un poco su historia tiene en la cabeza. ¿Quiénes fueron jefes de Estado en el primer México independiente? Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santana, José Joaquín Herrera, Mariano Paredes Llaga, José Mariano Salas, Mariano Arista. Todos estos son personajes absolutamente diferentes, pero tienen una característica en común. Todos fueron oficiales del antiguo ejército realista. Es decir, haber sido oficial del ejército realista más parece una condición que un impedimento para haber ocupado la máxima jefatura del Estado en el primer México independiente. Y con esto ya termino, planteó un problema de cómo reconstruir una memoria sobre ese pasado. Y en esa construcción de una memoria sobre ese pasado, Iturbide e Hidalgo acabaron simbolizando 2 proyectos de Estado y de nación. 2 proyectos de Estado y de nación. Hidalgo, el de los liberales, y Iturbide, el de los conservadores. Quiero hacer aquí una pequeña aclaración, y que me parece importante. Esto no significa que Hidalgo e Iturbide fuesen el uno más liberal que el otro. En realidad eran bastante poco liberales los dos. Lo que significa es que fueron tomados uno y otro como símbolo de 2 proyectos de Estado y de nación. Y finalmente, en ese conflicto que va a ensangrentar toda la primera mitad del México independiente, el triunfador va a ser el proyecto de Estado y de nación liberal. Y eso es lo que explica por qué Iturbide ha sido convertido en el gran traidor e Hidalgo ha sido convertido en el gran héroe dentro de ese proceso. Con esto, y termino, no quiero entrar en ese histórico problema de quién es realmente el padre de la patria mexicana, Hidalgo y Iturbide, y cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo creo que esas son preguntas históricamente irrelevantes. Lo que intento es explicar por qué el uno ha sido utilizado de una manera y el otro ha sido utilizado por otra. En realidad, si nosotros hiciésemos un juicio histórico sobre cualquiera de las padres de la patria, no solo los mexicanos,
lo más posible es que acabasen condenados los dos, es decir, o sea, no creo que tengan demasiadas virtudes ninguno de los padres de la patria, pero no me interesa eso. Lo que me interesa es ver el juego político que se establece en el enfrentamiento entre esos dos proyectos de Estado y de Nación, de los cuales, si quieren, después hablamos, y cómo en ese enfrentamiento el triunfo del uno significa inevitablemente la derrota del otro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti, Tomás. Creo que hemos tenido una progresión magnífica desde el patriotismo criollo hasta estas diversas formas de construir la memoria oficial y las memorias no oficiales. Así que yo ahora ya le cedo la palabra a mi colega Benjamín Juárez para que tome las riendas en esta segunda parte del evento. Muchísimas gracias a los tres y te cedo la palabra, Benjamín. Gracias. Mil gracias y felicidades. Realmente uno aprende tanto con estos distinguidos colegas historiadores que nos han dado una perspectiva tan complementaria, por un lado pasando a través de los libros, un poco de la cultura material tan importante y en boga, a distintas visiones de cómo se ha escrito e interpretado la historia. Y aquí me viene a la memoria, obviamente, el gran Fernand Braudel, quien distinguía tres temporalidades: el tiempo inmediato o del acontecimiento, el tiempo medio o coyuntura, que él definía como una decena de años, un cuarto de siglo, y después el tiempo largo o de larga duración, que se refiere a las civilizaciones. Es lo que resumió muy bien el mismo Octavio Paz cuando decía: los historiadores han introducido la distinción entre la duración larga y la corta en los procesos históricos. La primera designa a los grandes ritmos que, a través de las modificaciones, muchas veces imperceptibles, y la segunda es el imperio de los acontecimientos. La historia de los griegos, de los aztecas, de los chinos, de los españoles y de los mexicanos ha sido usada y manipulada aún actualmente por distintas perspectivas e intereses políticos. Así es que es sumamente valioso no solamente ver estos aspectos de estas etapas que nos han presentado sobre efemérides fundamentales en la historia de México, sino verlas reflejadas en lo que estamos leyendo y viendo en los periódicos de lo que sucede en México, lo que sucede en Afganistán, lo que sucede en China, lo que sucede en todas partes del mundo. Es por eso que recuerdo la importancia de lo que subrayaba José sobre cómo tanto la conquista, por llamarle de alguna forma, como la independencia, por llamarle de alguna forma, como decía Manuel, de México, no son solamente eventos que tocaron a España o que tocaron a México, sino que tocaron al mundo. Y aquí quisiera invitar a cualquiera de nuestros tres grandes presentadores a que siga en esta reflexión, quizás complicándola un poco más con la perspectiva de la microhistoria, porque a través de la historiografía, casi de la epistemología, podemos no solamente saber de nuestro pasado, sino reflejarnos en el espejo de lo que seguramente va a ser nuestro futuro, y un futuro en el cual México, España y el mundo estaremos, por suerte, siempre unidos. Manuel, te veo con cara de que estás pensando algo que compartirnos. O Tomás, como gusten. Como quieras, Tomás, si quieres empezar tú. No, Manuel, empieza. Ya que se dirigieron a ti el primero, empieza. Bueno, al hilo que estás planteando, yo creo que es interesante lo que estás planteando, aludiendo evidentemente a Braudel, y no analizar, ¿no? Es decir, no ver, no interpretar, ni no analizar las independencias. En este caso estábamos hablando de México, y podíamos hablar también de Centroamérica.
porque es la invisibilizada por la independencia de México, que además conlleva la independencia de Centroamérica, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, no me quiero salir de aquí. Pero buena parte de las propuestas generales que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial como tesis centrales, tesis hegemónicas, desde los años 50 hasta los años 90, revoluciones atlánticas de Palmer y Godechot, la propuesta del neoimperialismo sobre las reformas borbónicas de John Lynch en los años... Tenemos otra vez un pequeño problema técnico. Se nos ha vuelto a paralizar. Pero quizás, Tomás, puedes tú seguir de ahí en lo que regresa Manuel. No, yo puedo seguirlo. Yo es que quería justamente, con lo cual, como Manuel nos ha desaparecido, quería justamente plantearle una cuestión a José, porque me parece interesante justamente en esta proyección de la larga duración histórica que nos decía Benjamín, ¿no? Claro, yo creo que hablar de patriotismo criollo tiene una proyección que va más allá de los siglos XVI, XVII y XVIII. Va más allá de los siglos XVI, XVII y XVIII porque, por eso quiero plantearte la cuestión, porque me genera bastantes problemas el concepto tal como lo aplica Brading. No por el concepto en sí, sino porque en el fondo lo que está subyaciendo y la lectura que se ha hecho de él es que hubo una especie de protonacionalismo que sería el patriotismo criollo, que sería el que estaría detrás del proceso de la independencia. Y a mí esto me resulta bastante problemático y te explico por qué. Básicamente porque patria y nación son dos términos que se han convertido en sinónimos a lo largo del siglo XIX y XX, pero que no lo son en la cultura del barroco español. Justamente yo ahí me parece que tenemos la suerte de que el padre Feijóo, posiblemente uno de los individuos más leídos en todo el territorio de la monarquía, es decir, o sea, posiblemente cuando decimos que es que los insurgentes leían a Voltaire y no sé qué, no, lo que había leído todo el mundo en las universidades de la monarquía católica era Feijóo. A Feijóo le había leído todo el mundo. Y Feijóo dice una cosa enormemente interesante, porque en uno de sus artículos entra a definir patria, y por patria entiende los que viven bajo las mismas leyes y el mismo gobierno. Y por lo tanto, claro, patrias podía haber muchas, es decir, podría haber, una ciudad era una patria, porque había el cabildo de la ciudad, un virreinato era una patria, una audiencia era una patria, y el conjunto de la monarquía era una patria. No olvidemos que en el México de las guerras de independencia los patriotas son los partidarios de Fernando VII. Es decir, que la patria es un concepto muy claro. Y nación, sin embargo, la definición que da el padre Feijóo de nación es aquellos que tienen el mismo origen, lengua y costumbres. Aquellos que tienen el mismo origen, lengua y costumbres. Y yo tengo la impresión de que la mayor parte de los patriotas que estudia Brading, desde luego consideraban que el orden político pasaba por la monarquía, no pasaba por la nación, y la legitimidad política pasaba por la monarquía y no pasaba por la nación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué es lo que quiero que me expliques? Porque ya te dije que cuando te oía me gustaba que me lo expliques, tenía muchas preguntas que hacerte. Que es que no estaremos extrapolando un concepto que no es operativo para el momento de las guerras de independencia. Yo creo que es un concepto muy interesante el desarrollo del patriotismo criollo en el siglo XVIII. Ahora, confundirlo con lo que va a ocurrir después me parece que genera muchos problemas. Yo he hecho un ejercicio que me parece un ejercicio interesante, que yo creo que Brading no le ha hecho. Es ver qué pasó con aquellos supuestos patriotas, con aquellos llamados patriotas criollos en el momento de las guerras de independencia. Y lo que pasó es que la mayoría de ellos tomaron partido a favor del rey. Con lo cual, considerarlos como elemento de un protonacionalismo parece realmente complicado. No sé qué opinas. Me gusta, Tomás, tu visión de que este protonacionalismo criollo no tenía o no tuvo ningún impacto político, es decir, no nos sirve como categoría para explicar la articulación política de la independencia. Y nos sirve, sin embargo, para hablar de la construcción de memoria. Es decir, me parece mucho más útil para pensar cómo en las
en las visiones de la memoria histórica que, como tú dices, compiten, hay unas que triunfan y otras que van quedando relegadas. ¿A qué me refiero, Tomás? Me refiero este pensador que en los años 80 trató de reconceptualizar la nación y el nacionalismo, Ernest Gellner, decía que los nacionalismos toman de un territorio preexistente una de las culturas que por algún motivo tenía mayor preeminencia política, militar, y relegan a las otras culturas para poner como parte de la esencia de la nación esa cultura central. Es decir, no llama la atención que tanto en el libro de Sigüenza como en el libro de Clavijero se refieran Sigüenza a los emperadores mexicas y al dios Huitzilopochtli, y Clavijero a el México antiguo como la cultura náhuatl. Es decir, si en un ejercicio de imaginación, que no sé qué tan útil te llegue a parecer a ti como historiador, o si te choque, esos de, y si cuando llegan Cortés y sus hombres, el pueblo dominante militar y culturalmente en Mesoamérica hubieran sido los purépechas, el nombre del país cuyo bicentenario celebramos en estos días sería quizás Tzintzuntzan, y en su bandera tendríamos un colibrí en lugar de el símbolo de la fundación mítica de Tenochtitlan. No sé si pero además me gusta, me encanta la referencia a Feijóo. Patria, los que viven bajo unas mismas leyes. Feijóo es ya este pensador de la Ilustración española, y no el patriota que era Sigüenza y Góngora, a quien le molestaba que viniera Eusebio Quino a corregirle la plana a él, profesor de la Universidad de México, a decirle lo que significaban los eclipses en los hechos políticos. ¿Me entiendes? Lo que le molestaba era esa especie de superioridad con la que llegaba. En este caso no era un español, era un austriaco como Eusebio Quino, que hubiera una superioridad de los que venían de aquel lado del océano, haciendo menos a los profesores de la universidad. He dicho demasiadas cosas, Tomás, pero lo que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo en que como concepto de eficacia política, ese protonacionalismo criollo tiene tiene poca relevancia, porque como el mismo Brading nos dice, fue Bustamante uno de los escritores que tomaron ese pasado glorioso azteca y lo convirtieron en fundamento de en ese sustrato de la nación que resucita con la independencia. Como puede ser que uno de los pensadores conservadores fuera representante al mismo tiempo de ese patriotismo criollo. Más bien se convierte en uno de los impulsores de la parte neoindigenista del relato de la nación, que, digo para cerrar, Tomás y Manuel, no significa, no confundamos, que poner al relato indígena en el centro de la construcción ideológica de la nueva nación, y por eso reaparece en 1910 y en 2010 y en 2021 de manera central, con pirámides Technicolor que se ponen en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto no significa que los indígenas mismos hayan sido puestos en el centro del desarrollo de la nación. Si en una cosa no vamos a estar en desacuerdo, va a ser en que son
uno de los estratos de la sociedad más afectados, no solo por los años de la colonia donde tenían ciertas protecciones, sino que las pierden en el siglo XIX y después, aunque estén en los murales de Palacio Nacional, eso no ha significado nada para su centralidad en el desarrollo económico o educativo del México de 2021. Gracias, José. Sí, tienes razón. Las pierden en el siglo XVII, las pierden en el siglo XVIII. Y precisamente Manuel nos estaba hablando cuando alguien le hizo un mal ojo electrónico y lo congeló de las reformas borbónicas, que es un momento clave. Y bueno, Brading, una figura interesante, Feijó, que escribió de todo, mucho de música y hasta de vampiros, que decía que él no creía en ellos, pero de que existían, existían. Y la mitología también. No creemos en ella, pero de que existe, existe. Manuel, te escuchamos. Bueno, ¿me escucháis si los dioses no están otra vez contra mí? Porque cada vez que hablo se me corta la transmisión. No, lo que estaba planteando un poco también al hilo de la magnífica intervención de ambos, de José y de Tomás, la primera me refiero, es que quizá porque después se gestaron las fiestas patrias y se señaló especialmente, no solamente en México, sino en la mayor parte de los países hispanoamericanos, la década de los 10 como las fechas conmemorativas de esas independencias que en la mayor parte de los países no se gestaron, no triunfaron, salvo Paraguay y algunas otras regiones. Pero me refería a que esas tesis centrales que triunfan y que son explicadas y que aún se manejan tanto en las universidades españolas como europeas, como en América Latina, para explicar las independencias. Y me quedaba la última parte sobre las revoluciones hispanas, en la cual llega el planteamiento de Jaime Rodríguez, luego de Brian Hammett y posteriormente en la década de los 90 de Antonio Nino y de François Xavier Guerra, que las juntan todas, pero porque confluyen, pero son discursos diferentes entre ellas. No, lo que quería decir es que intentan explicar o explican cómo 1808-1810 como etapa final para explicar las independencias, cuando en realidad tanto 1808 como 1810 es la etapa inicial de las independencias. Y entonces vemos unas tesis discutibles o no discutibles, que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que se paran a explicar la coyuntura de 1808 y especialmente 1810, pero no va más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me parece que las independencias deben seguir siendo analizadas como un proceso histórico que evidentemente tienen un punto de partida, pero no de final, un punto de partida entre el bienio 8-10, pero que se desarrollaron hasta el triunfo final de esas independencias en los años 20 y casi 30, en ese sentido, ¿no? Es decir, se lide toda la dinámica que se generan en las causas desde 1810 hasta 1830, entre ellos una fundamental, que es la que estaba aludiendo Tomás, las guerras y la guerra. Es decir, para explicar por qué un territorio y después un Estado se independiza, se omite una de las causas fundamentales que generará toda una confrontación bélica, como es la guerra a partir de 1810, porque esa guerra no existió. No existía ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10. Va a surgir. Y en toda esa dinámica bélica y además cambiante, que evidentemente explica a estos personajes en la década de los 10 y que explicará a los personajes de la década de los 20, y aunque medien muy pocos años, son dos décadas coyuntural y formativamente y por mucha gente totalmente diferentes, ¿no? Por muchas razones y muy diferentes. Y entonces, claro, vemos arrancar estos personajes en los 10, si sobreviven están en los 20, pero con otra matriz, con otras dinámicas, con otros propósitos, etcétera, etcétera. Y aquí se olvida también en los 20 toda una dinámica diferente que está irradiando en su justa medida, no quiero decir en su balance ya tendencioso, que está irradiando las Cortes de Madrid de 1820-21. ¿Por qué esas Cortes de Madrid, sin llegar luego al gobierno exaltado de 1822, están proponiendo una serie de decretos que ya no son tan bien digeridos
por, vamos a decir, las élites que sí que están a favor, en este caso, de las independencias. Y pongo el caso, en este caso, de México, y pongo el caso de Centroamérica, y pongo el caso de Perú. Es decir, especialmente hay una conexión, y entonces yo insistiría en eso, en los decretos de nacionalización de los bienes eclesiásticos de noviembre de 1820 en las Cortes de Madrid, y no quiere decir que haya una causa-efecto, pero y una determinación ya del plan de Iguala hacia una consensuada independencia de México desde una vertiente insurgente, con todas las razones y toda la carga que llevan arrastrando desde los años 10, pero también desde una interpretación y un análisis de estos oficiales del ejército del rey, que a lo mejor no están dispuestos a asumir, en este caso, un Estado constitucional que se está gestando de ambos hemisferios con la Constitución del 12 y con esas Cortes. Porque claro, aquí, y termino, aquí hay un parámetro, y es que nadie sabía lo que iba a pasar al mes siguiente de 1820-21. Es decir, luego ya nosotros sí que sabemos que en el 23 los 100.000 hijos de San Luis acaban con el Estado español liberal constitucional, pero en el 2021 estaba por ver. Estaba por ver, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y bueno, quisiera invitar a todos los asistentes a que escriban sus preguntas para este panel extraordinario y pedirle también a José que para cumplir los deseos de Marta nos enseña la Pepa. Le llaman la Pepa a la Constitución de Cádiz y nos dirán ahora por qué. Y bueno, al hablar de los miembros novohispanos que participaron en la redacción de esta Constitución, que fue la primera Constitución del México independiente, porque no había otra, pues nos encontramos con un documento mucho más liberal de lo que se podría haber imaginado el Imperio Español en aquella época. Gracias por recordarme, Benjamín, porque si no, Marta no me lo perdona. Esta Constitución se promulgó el día de mi santo, el 19 de marzo de 1812, y por eso le llamaron la Pepa desde que nació. Saben ustedes, si uno intenta leer la Constitución mexicana vigente hoy en 2021, bueno, ha crecido tanto, ha tenido tanto, no es realmente un documento entretenido de leer, si puedo serles sinceros. En cambio, la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la verdad es que se puede leer todavía con mucho interés. Ese primer artículo dice, por ejemplo, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y dice después, es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Imagínense cómo le caería en su prisión bastante cómoda en un castillo francés a Fernando VII escuchar ese artículo segundo. Lo que me gusta de la Constitución de Cádiz, entre muchas otras cosas, es la dimensión latinoamericanista que permite para la discusión, es decir, la participación de diputados peruanos y bogotanos y del Río de la Plata y mexicanos en estas discusiones, los efectos que tiene. Suele pasar que a veces en las colonias la gente es más conservadora que en la metrópolis misma, y que entonces los virreyes dicen libertad de prensa. No, hagan usted el favor. Si las barbaridades que van a salir las barbaridades que están saliendo de la imprenta a favor de estas ideas inaceptables de igualdad, de emancipación, y entonces no se cumple la Constitución. Eso es, quiero decirles antes de... Perdón, dejé de compartir pantalla y no tendremos tiempo en este momento. Creo que no nos quedará tiempo porque la discusión está muy a gusto como para ponerme otra vez a mostrarles este otro par de documentos. Pero quiero decirle a todos los que se inscribieron a esta mesa redonda que por medio del observatorio del Instituto Cervantes en Harvard les haremos llegar los vínculos
no solo con la versión toscana de Clavijero, sino también con la versión en español, con la Constitución de Cádiz y los documentos que iba a mostrarles acerca de Miguel Hidalgo, uno de ellos de 1810, es decir, cuando está, perdón, a principios de 1811, cuando está al calor de la lucha de Hidalgo y cuando todavía no ha sido capturado, aunque ese es el encanto de ese poema que les iba a mostrar, que es un poema en contra de Hidalgo, que se rasga las vestiduras por este nuevo Lutero, por este gran traidor que ha sido tan cruel. Es una elegía que sin embargo termina con una nota que dice: ya capturaron a Hidalgo, ya se terminó esta locura, ya se terminó esta revolución. Y el otro que también los invito a leer es de Fernández de Lizardi, Bueno, en el que pone a hablar esos muertos que nos recordaba Tomás en el diseño del monumento a la independencia. Lo que hace Fernández de Lizardi es ponerlos en ultratumba a platicar entre ellos y incluso a hablar de los errores que han cometido, de los excesos en la parte militar, porque estamos celebrando 200 años del fin de una guerra que costó muchas vidas y mucha sangre y que causó terror. El diezmo del que hablaban ustedes, ya no me acuerdo si fue Manuel o Tomás, pero que 10% de los varones del Bajío hayan sido fusilados por Iturbide. Perdón, me he ido por las ramas, pero por lo menos he cumplido la misión de mostrarles la pequeño apunte telegráfico a lo que estabas planteando, Tomás, sobre la jura de la Constitución. La Constitución está preparada el 17 de marzo. Está totalmente preparado, pero la Comisión de Constitución y el bloque liberal quiere que se jure, quiere que se firme por los diputados por unanimidad y lo van a conseguir. Solamente que hay 3 diputados claramente absolutistas que tienen que perseguirlos a sus casas para que juren, porque no hay forma de que vayan a jurar y luego harán todo lo posible para derribarla. Y un americano que es José Mejía Lequerica, originario de Quito, aunque representante por Santa Fe de Bogotá, que se opone justamente porque piensa que tiene que haber más representaciones y cosas americanas. Pero luego está toda la tesis de mejor que se sancione el 19 de marzo, Día de tu Santo, y así le damos la festividad no a Fernando VII, sino también a José I, que es Bonaparte, ¿no? Así es que fue una buena jugada. Y José, precisamente Fernández de Lizardi, pues va a ser uno de los promotores de la Constitución de Cádiz en México y de su difusión, porque obviamente en este documento tenemos una defensa de la libertad de prensa que no existía antes y que también precisamente François Javier Guerra ha trabajado un poco en el mapeo de la imprenta muy dispareja en el Imperio Español. Si vemos el número de imprentas que había en distintas grandes ciudades de España, cuando en esa época en México apenas había 5 en la ciudad, una en Puebla, una en Veracruz, en fin, un número pequeño. Tenemos ya una pregunta del cónsul Alberto Fierro. Quiero invitarlos a que hagan sus preguntas, por favor, y ponerlas en el chat. También quiero invitarlos a que lean los libros, los artículos, que busquen las increíbles conferencias de Manuel, de Tomás, por supuesto, los trabajos y la gran colección que guarda José Montolongo en la biblioteca de la Universidad de Rice. Y Alberto nos pregunta, ya tenemos otras preguntas, voy a leer un par de ellas. Para los 3, quien quiera contestarla, con una visión de largo plazo, se puede pensar que la guerra civil iniciada en 1821 solo culmina al concluir la intervención francesa con el triunfo de los liberales. Y Roberto Gómez Mostajo también pregunta al panel: a principios del siglo XXI se puso de moda en la historiografía el enfoque transatlántico, que buscaba conexiones y sustrato común a lo sucedido en el Triángulo América-Europa. ¿Qué quedó de él? ¿Qué pueden rescatar de ese impulso por ampliar la perspectiva histórica
para construir una historia común en lugar de tener decenas de historias nacionales. Nuevamente veo ahí ecos del Mediterráneo y Brodel. La pregunta es para ustedes, queridos colegas. Tuve el error, me refería a la guerra civil iniciada, como planteó Tomás, en 1810, no en 1821, perdón. Claro. Bueno, no sé si, dado que se hace referencia a algo que yo planteé, digo la primera pregunta, la segunda se las dejo a ustedes dos, pero la primera pregunta, desde luego mi hipótesis es que sí, que en realidad en 1821 no estaban resueltos ninguno de los grandes problemas que se habían estado debatiendo entre 1810 y 1821. Y no estaba resuelto, yo creo que dos fundamentales. Uno, dos proyectos de Estado enfrentados, monarquía, república, régimen centralista, régimen federal. Ese va a ser un debate interminable. Y no estaba resuelto, y como en parte tiene que ver con lo que decía antes José, quiero extenderme un poco en esto, espero ser muy breve. No estaba resuelto un problema de qué era la nación mexicana, porque claro, el problema de los nuevos regímenes políticos surgidos de eso que llamamos las revoluciones atlánticas, o como queramos llamarlas, es que la legitimidad no descansa en la figura del monarca, sino que la legitimidad descansa en nombre de la nación. Pero el problema es cuál nación. Yo he repetido varias veces que finalmente una nación es solo la fe en un relato, es decir, o sea, es una historia que nos contamos. Y lo que ocurre en el caso del México de 1821 y hasta 1861 es que hay dos relatos de nación absolutamente incompatibles, como la mayor parte de los conflictos identitarios. Un relato de nación que, para simplificar, voy a llamar conservador, que parte de un relato basado en la metáfora del hijo que, llegado a la edad adulta, abandona la casa paterna. En este relato, fundamentalmente, México como nación nace en la conquista. Este es el relato de Lucas Alamán, fundamentalmente va a ser su gran defensor. Nace con la conquista, se desarrolla durante los 3 siglos virreinales y una vez que se hace adulto, proclama su independencia y se emancipa de la casa paterna, en este caso de la monarquía española. Frente a ese relato hay un relato liberal que es completamente distinto, cuyo esquema de comprensión es un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Una nación nacida en la época prehispánica, muerta con la conquista y resucitada con la independencia, en la cual los 3 siglos virreinales son solo un desgraciado paréntesis en la historia de México, no son México. Ese enfrentamiento entre estos dos proyectos de nación va a ensangrentar toda la primera mitad del siglo XIX y como dice Alberto Fierro, yo desde luego creo que se zanja definitivamente con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en las cuales sale derrotado un proyecto de Estado, que es el proyecto de Estado monárquico, que había estado dando vueltas a México durante todas las primeras décadas de vida independiente. Sale derrotado el proyecto centralista, se instala una república federal, y sale derrotado el proyecto de nación. Lo que pasa es que el proyecto de nación, como todo proyecto identitario, sale derrotado relativamente, porque da la impresión que cada nueva generación de mexicanos, y lo estamos viendo en 2021, tiene que volver a debatir sobre qué es México, cuál es el origen de México, etc. Por lo tanto, digamos que es un conflicto zanjado relativamente. Pero, en definitiva, sí, yo creo que eso da una explicación muy razonable al porqué de la inestabilidad política del primer México independiente. Y Manuel, no sé si tú quisieras contestar la segunda pregunta sobre esta perspectiva de una historia. También muy brevemente, o lo voy a intentar, y si no se me corta la conexión. Vamos a ver, si nos vemos como tú estás planteando efectivamente, Tomás, si nos retrotraemos al momento histórico, el momento histórico de 1808 es una monarquía hispánica, ¿no? Una monarquía española absolutista.
Hay que matizarlo porque después será cambiante y será constitucional, pero bueno, absolutista. Y esa monarquía absolutista es un imperio, tiene unos territorios peninsulares y la mayor parte de sus territorios no están en la península, están en América, más las Filipinas. Y en ese momento, para explicar la emancipación de todo un continente, o mejor dicho, la independencia de todo un continente en tan solo 22 años, 1808-1830, hay que plantearse, a mi forma de ver, toda una relación dialéctica entre lo que está pasando en esos, y además cambiante, en una coyuntura acelerada y cambiante entre 1808 y 1830. Entre lo que está pasando en Europa, en España, con influencias en Europa netamente como está pasando, tanto en la década de los 10 como en los años 20, y lo que está pasando en América, además con su conexión, si queremos, porque nunca, siempre se olvidamos con las Filipinas, en un sentido dialéctico, es decir, tan importante fue lo que pasó en América con la influencia en España, peninsular, como lo que estaba pasando en esos momentos en la península con respecto a América. Lo que sucedió es que muchas veces la historia española, especialmente contemporánea de primera mitad del siglo XIX, olvidó a América. Y la olvidó para explicar la propia historia española desde una perspectiva muy eurocéntrica, muy eurocéntrica. Ya no solamente es para explicar las Cortes de Cádiz, sino es para explicar, por ejemplo, la invasión napoleónica, entre comillas, porque en 1808 no hubo tal invasión porque eran aliados. Otra cosa después con la Gran Armée y un largo etcétera. Entonces, en ese sentido, y pongo solamente un ejemplo, tan dinámico y tan cambiante, uno de los diputados absolutistas que se negaba a firmar la Constitución el 18 de marzo de 1812 fue Antonio Joaquín Pérez. Antonio Joaquín Pérez, en 1817, fue obispo de Puebla, porque lo nombró Fernando VII. Y en 1821 fue quien coronó a Iturbide. Con lo cual, claro, ¿qué es el Antonio Joaquín Pérez? Y además uno de los firmantes del manifiesto de los persas en 1814, uno de los pocos americanos. Es decir, esa figura que va cambiando del absolutismo a conservadurismo, pero no tiene ningún problema, o si tuviera un problema, no lo sé, en 1821 en celebrar una independencia en México, pues hay que también radiografiarlo en su dinámica y en su vertiente histórica en ese momento y con unas herramientas de análisis histórico. Otra cosa es la grandiosidad del tema que estamos tratando y evidentemente la trascendencia, como estaba planteando Tomás y José, la trascendencia, y por eso estamos hablando y escribiendo 200 años después sobre ese tema y su vertiente de identidad, memoria histórica, historia nacional, nacionalismo, patriotismo y un largo etcétera, ¿no? Por cierto, simplemente con eso termino, 200 años después, quien tiene un problema independentista es el Estado español y también monárquico constitucional, porque no resolvieron una serie de cuestiones cuando tenían que resolverla, a mi forma de ver, a partir del origen constitucional y parlamentario desde el siglo XIX, ¿no? Muy bien, y bueno, como comentaba yo, pues es algo que vemos dentro de la historia mexica, que tuvimos también personajes como Izcoatl, y lo mismo lo encontramos en Babilonia y en Grecia, en África, en Egipto, de monarcas que no solamente toman el poder y una función muchas veces autoritaria, sino que reescriben la historia. Y esa historia queda muchas veces en una necesidad de revisión dolorosa, como está pasando ahora en España con la época franquista. No tenemos que ir más lejos, como está pasando en México y en Estados Unidos, y revisando el racismo y la esclavitud como pecados originales. Y pues no sé si tengamos alguna otra pregunta de los asistentes, o sea, hay una última pregunta, ya sea de Marta o de ustedes para algún otro de los colegas. Pero Marta nos dice algo. Adelante, por favor. Me parece que terminó el tiempo ya, Benjamín. Muy bien. Bueno. Perfecto, pues simplemente agradecerles a todos su asistencia y a los participantes estar aquí. Y me permito también yo agradecer a las dos instituciones que decidieron unirse con el consulado para esta conmemoración, a Marta Mateo
del Instituto Cervantes de Harvard, a Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Boston, y a nuestros 3 fantásticos presentadores, Manuel Chust, José Montelongo y Tomás Pérez Bejo, que han hecho verdaderamente una provocación el día de hoy, nos han provocado a conocer más esta fascinante historia de construcción de la nación mexicana a principios del siglo XIX. Ha sido una muy deliciosa conversación entre ustedes 3 y Benjamín principalmente, y la cantidad de información historiográfica que nos han dado es verdaderamente una invitación para continuar aprendiendo más de esto. Gracias entonces a todos los que participaron e hicieron posible esta agradable charla, y gracias a todos los que se conectaron para seguir esta conversación. Que tengan muy buena tarde o noche a los europeos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación.